¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 9, es decir, tuvimos un 90% de efectividad. Seguimos manteniendo la racha, espero que te haya dado, no fue bien. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros, y así el algoritmo de Google nos ayudará a llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 18 de agosto. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, que es la primera fecha. El encuentro entre el Werder Bremen versus el Bayern de Múnich o Bayern de München. Veamos si hay bajas. El Werder Bremen tiene 3 bajas y el Bayern de Múnich tiene 5 bajas. Paciente equipo, tomar en cuenta el número de bajas. No vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Werder Bremen de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 empates. Es decir, que no juega bien, aún no conoce la victoria. Y el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que el Bayern de Múnich viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Bayern de Múnich, tercera victoria para el Bayern de Múnich, un empate y cuarta victoria para el Bayern de Múnich. Es decir, que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cómo le va al Werder Bremen como local. Y Werder Bremen como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir, que el Werder Bremen juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gane el Werder Bremen y un 62% a que gane el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles Bayern de Múnich, es decir, que Bayern de Múnich como mínimo hará 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles Bayern de Múnich y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Arabia Saudita, que es la Saudi Professional League, la Liga de Arabia Saudita. El encuentro entre Al-Nassr y el Al-Tawon, el equipo Cristiano Ronaldo, que es Al-Nassr, disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Al-Nassr de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir, que viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Al-Tawon de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir, que el Al-Tawon no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace, a ver, disculpe, no, está bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Al-Nassr, una victoria para Al-Tawon, segunda victoria para Al-Nassr, tercera victoria para Al-Nassr, es decir, que Al-Nassr es el favorito. Veamos con el Al-Nassr como local, y Al-Nassr como local tiene 4 victorias, un empate, es decir, que juega bien como local. Y Al-Tawon como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir, que Al-Tawon juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Al-Tawon está en la posición 10 con 1 punto y Al-Nassr está en la posición 13 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana Al-Nassr y un 7% a que gana Al-Tawon. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa Liga Profesional de Argentina, o la Copa Diego Armando Maradona, o Diego Maradona. El encuentro de Defensa y Justicia versus Godoy Cruz. Esta es la primera fecha. Veamos si hay bajas. Defensa y Justicia no tiene bajas y Godoy Cruz tiene 2 bajas. Nos vamos a la
las estadísticas, y en las estadísticas a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Defensa y Justicia viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Godoy Cruz de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Godoy Cruz no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, 1 victoria para Godoy Cruz, segunda victoria para Godoy Cruz, 1 victoria para Defensa y Justicia y segunda victoria para Defensa y Justicia, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Defensa y Justicia como local, y Defensa y Justicia como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Defensa y Justicia juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Godoy Cruz como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Godoy Cruz no juega bien como visitante. Y esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos, por lo menos en este grupo. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Defensa y Justicia y un 16% a que gana Godoy Cruz. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Boca Juniors versus Platense. Veamos si hay bajas. Boca Juniors tiene 2 bajas y Platense tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Boca Juniors viene jugando bien, aún no conoce la derrota, y Platense de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Platense no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Boca Juniors, segunda victoria para Boca Juniors, tercera victoria para Boca Juniors, es decir que Boca Juniors es el favorito. Veamos cómo le va a Boca como local, y Boca como local tiene 5 victorias de 5, hace muy fuerte jugando como local y como mínimo hace un gol. Y Platense como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Platense no juega bien como visitante. Y ya saben que es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Boca Juniors y un 17% a que gana Platense. El pronóstico para este encuentro es gana Boca, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiler Pro League o la Liga de Bélgica, el encuentro de Leuven versus el Antwerp. Veamos si hay bajas. El Leuven no tiene bajas y el Antwerp tiene 3 bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas a Leuven de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, es decir que Leuven no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Antwerp viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamiento entre ellos, 1 empate, 1 victoria para Antwerp, segunda victoria para Antwerp, un empate un empate, 1 victoria para Antwerp, segunda victoria para Antwerp, segundo empate y 1 victoria para Leuven, es decir que Antwerp es el favorito. Veamos cómo le va a Leuven como local, y Leuven como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Leuven juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Antwerp como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Antwerp juega irregular como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones en Antwerp está en la posición 4 con 6 puntos y Leuven está en la posición 15 penúltimo con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Leuven y un 42% a que gana Antwerp. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir, primer tiempo como mínimo se marcará un gol, primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Pro de Ecuador, el encuentro entre el Hélio de Quito versus el Nacional. Vemos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Hélio de Quito de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Hélio de Quito vino jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y al Nacional tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que el Nacional también vino jugando bien,
3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el LDU de Quito, una victoria para el Nacional, segunda victoria para el LDU de Quito, tercera victoria para el LDU de Quito y cuarta victoria para el LDU de Quito. Es decir que el LDU de Quito es el favorito. Veamos cómo le va a LDU de Quito como local. El LDU de Quito como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el LDU de Quito juega bien como local. Y el Nacional como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Nacional juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el LDU de Quito está en la posición 5 con 4 puntos y el Nacional en la posición 12 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el LDU de Quito y un 23% a que gane el Nacional. El pronóstico para este encuentro es: gana el LDU de Quito, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro del Valencia versus Las Palmas. Veamos si bajas. Valencia tiene una baja y Las Palmas tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Valencia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Valencia viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Las Palmas de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, es decir que Las Palmas no juega bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Las Palmas, una victoria para Valencia, un empate, segunda victoria para Valencia y segunda victoria para Las Palmas. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Valencia como local. Y Valencia como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Valencia juega bien como local y como mínimo hace gol. Y Las Palmas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Las Palmas juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Valencia está en la posición 5 con 3 puntos y Las Palmas en la posición 9 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Valencia y un 20% a que gana Las Palmas. El pronóstico para este encuentro es: primer gol en marcar es de Valencia. Primer gol en marcar es de Valencia. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Nottingham Forest versus Sheffield. El Nottingham Forest, el equipo de Robin Hood, versus los Blades, así es conocido los Sheffield United. Veamos si hay bajas. El Nottingham Forest tiene 3 bajas y Sheffield United tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Nottingham Forest de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Nottingham Forest juega pésimo. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, aún no conoce la victoria. Y Sheffield United de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que Sheffield United tampoco juega muy bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Nottingham Forest, segundo empate, tercer empate y una victoria para Sheffield United, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Nottingham Forest como local, y el Nottingham Forest como local tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que juega bien como local. Y el Sheffield United como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Sheffield United juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Nottingham Forest está en la posición 14 con 0 puntos y el Sheffield United en la posición 16 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana el Sheffield United, un 49% a que gana el Nottingham Forest y un 22% a que gana el Sheffield United. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles y más 7.5 corners. Es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Casa Pia versus el Sporting de Lisboa.
Veamos si hay bajas. Casapía tiene 2 bajas y el Sporting de Lisboa también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Casapía de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Casapía viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Sporting de Lisboa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que el Sporting de Lisboa viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Sporting, segunda victoria para el Sporting, tercera victoria para el Sporting, es decir que el Sporting es el favorito. Veamos cuál le va a Casapía como local, y Casapía como local tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Casapía no juega bien como local. Y Sporting como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Sporting de Lisboa juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Casapía está en la posición 2 con 3 puntos y el Sporting de Lisboa en la posición 6 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana Casapía y un 49% a que gana el Sporting de Lisboa. El pronóstico para este encuentro es: gana el Sporting de Lisboa, gana la visita. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que eso es muy importante para nosotros. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te dejo mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.